Hace unos momentos, en todo el país, el desplazamiento forzado por la inseguridad se ha vuelto desafortunadamente una constante. Es decir, hay quienes tienen que abandonar su lugar de origen a consecuencia de la disputa de algunos cárteles. Por ejemplo, en Sinaloa. En Sinaloa, por ejemplo, en el municipio del mismo nombre, Sinaloa, en algunas comunidades han padecido de esta situación en últimos días. Felicitos Trujillo nos preparó el siguiente trabajo. A las 5 de la madrugada del viernes 28 de julio se escucharon las primeras balaceras. Es la comunidad de San José de las Delicias, una zona enclavada en la Sierra Madre Occidental, ubicada a 60 kilómetros de Sinaloa de Leiva, en donde, a decir de los lugareños, por razones desconocidas se inició una guerra entre las dos fracciones del cártel de los Beltrán Leiva, una a cargo del jefe de la plaza, Mario Alberto Lugo Lara, alias el Mario Calabazas, y otra de Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, versión que no ha sido confirmada por las autoridades, quienes incluso desde un inicio han tratado de minimizar los sucesos. Ese viernes cuentan que desde Guasave llegaron sicarios en camionetas artilladas con la intención de matar al Mario Calabazas. La balacera duró por lo menos una hora y las detonaciones hacían eco en los cerros, por lo que todos los pobladores fueron a esconderse al monte. Una vez que se calmaron los balazos, la gente regresó a sus hogares y empezaron a registrar en videos los carros y camiones quemados para hacer 7 bloqueos. También hay 3 casas incendiadas, negocios saqueados y miles de casquillos en las calles. Aún con temor, los pobladores se quedaron en el sitio a cuidar sus posesiones, pero la madrugada del sábado, los sicarios regresaron a buscar a su objetivo y de nuevo hubo balaceras, así que en cuanto hubo un poco de silencio, empezó el éxodo. Con la ropa que usaban en ese momento y algunos llevando a sus mascotas, salieron a refugiarse en Sinaloa municipio, Mocorito y principalmente Guamúchil, en donde se contabilizaron cerca de 800 desplazados de 19 comunidades que llegaron, unos por su cuenta y otros con apoyo del ejército y la policía, a una preparatoria habilitada como albergue. Ahí se les proporcionó hospedaje, alimento y atención médica, psicológica principalmente. El gobernador Rubén Rocha Moya llegó la tarde del martes y les dijo que aunque regresen o no a sus casas, se les iba a apoyar con lo que hayan perdido. Eso ustedes lo van a hacer reporte, vamos a hacer reporte. No anden mortificándose por eso, ni se anden queriendo ir porque se les va a morir el coche o se les va a morir la vaca. No. Le vamos a hacer el recuento, qué les pasó y se los vamos a reponer. Al refugio de desplazados también acudieron visitadores de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas para verificar las condiciones en que se encuentran. Unos ya se fueron con otros familiares, otros siguen allí. Aunque en un principio la Secretaría de Seguridad Pública Estatal negó que hubiera muertos o heridos, en la zona de guerra se localizó una persona colgada de un árbol con un narcomensaje clavado en el pecho donde le acusaban de traicionar a la empresa, y la mañana del martes aparecían narcovolantes en donde amenazaban con que van a continuar buscando al Mario Calabazas. De los operativos implementados por el Ejército y la Policía Estatal, se reportó el aseguramiento de armas y vehículos que quedaron abandonados en las batallas, así como 3 personas detenidas. Aseguran que todo está en paz, pero la gente no lo cree y los pueblos aún siguen abandonados. Para Fórmula Noticias, Felicitos Trujillo. Gracias, Felicitos. Le agradezco nos tome la comunicación al profesor Óscar Loza Ochoa. Él es integrante de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, activista, defensor de los derechos humanos a lo largo de décadas. Profesor, gracias por contestarnos. Qué gusto saludarle. Buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Juan Pablo. Con mucho gusto. Adelante. ¿Qué primer comentario podría regalarnos, profesor? Veíamos las imágenes. Usted estuvo presente en las comunidades del municipio de Sinaloa, donde pues se vulneró la propiedad de algunos habitantes. Bien, en primer lugar, pues lamentar que ya es el 5º desplazamiento que se da interno que se da en el estado de Sinaloa. Ya antes, pues el mismo municipio de Sinaloa había padecido el 2012 una situación de esta, luego sería Tamazula, Cozalá, luego Concordia, después Tepuche en Culiacán y ahora Guamúchil. Pues lo que observamos en primer lugar es que centenares de personas, entre ellas menores de edad, pues tuvieron que abandonar sus comunidades en la situación esa que describió Felicitos, algunas de ellas incluso pues como pasaron por montes, donde hay esa flor que se llama baiburina aquí, que es muy ofensiva, pues hay niños de días de nacidos que tuvieron que soportar esa flor al cruzar por los montes. Sí. Y sí, efectivamente los miramos allí en el Cebetis 45 de la ciudad de Guamúchil, y llegar con toda esa incertidumbre que se da en los desplazamientos internos.
Profesor Óscar Loza, ¿cómo podría calificar usted las acciones que el gobierno ha tomado a partir de estas acciones, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, porque vemos también elementos del ejército? Bien, pues la atención que se está dando acá abajo se diferencia en este quinto del resto de las 4 anteriores, porque sencillamente se les ignoró durante los primeros días y las primeras semanas en los anteriores desplazamientos. Ahora hubo una atención que me pareció correcta acá abajo, en salud, alimentos, aunque hubo un problema con los alimentos antier allí, y por otro lado también con la seguridad. Pero cuando hablamos de las comunidades donde ha habido desplazamientos en esta ocasión, pues ese mismo día había una duda que no me la aclararon. Por cierto, yo coincidí, cuando estaba allí, coincidí con la visita del gobernador, y como él pidió la opinión nuestra, que es lo que habíamos visto, entre otras cosas, yo planteé que había una duda de la gente que había bajado de la sierra, porque había una comunidad que ellos decían que hasta allá no había llegado la autoridad, que era la Sierrita de los Germán, ¿Sí? Que fue al parecer la primera comunidad donde se generó esta violencia. Supongo yo que a estas alturas el batallón de soldados y los miembros de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Sinaloa han cubierto todas las comunidades, pero hay un problema. ¿Sí? El día jueves regresó gente que se había ido con la intención de traer originalmente esas pertenencias imprescindibles para vivir, ropa y medicinas, cosas por el estilo, e ir a checar también los animales que tenían en los corrales. Pero la gente se regresa señalando que no solamente se vivía en una tensión, o sea que hay una tensión muy grande, y que más al saber que en los montes cercanos a las comunidades sigue habiendo gente civil armada. Eso fue lo que dijeron. Es decir, estoy platicando con el profesor Óscar Loza Ochoa, activista defensor de los derechos humanos en Sinaloa, sobre el desplazamiento forzado. ¿No hay condiciones todavía, profesor, para que todas y todos puedan regresar a las comunidades, que entiendo fueron aproximadamente 19 las que se vieron vulneradas? Sí, desde nuestro punto de vista no existen esas condiciones. Sé que ya se han cometido otros errores de pedirle a la gente que quien quiera regresar, regrese. Y nuestra ley para prevenir, atender los desplazamientos internos en el estado de Sinaloa es muy clara en su artículo 25, porque establece que en primer lugar debe de elaborarse un informe por parte de la Secretaría General de Gobierno donde se pruebe que las condiciones que hicieron posible el desplazamiento han desaparecido, que este informe debe pasar a la Comisión Intersecretarial, donde está la misma Secretaría General de Gobierno, y si se aprueba el informe, debe ponerse a consideración de las comunidades, de la gente desplazada, y determinar si es posible el regreso o no. Pero antes de observar el artículo 25, creo que será una irresponsabilidad permitir que la gente regrese en estas condiciones. Hemos tenido 4 experiencias muy dolorosas desde el 2012 a la fecha, anteriores, como para permitir poner en riesgo, no solamente bienes, sobre todo la vida y la seguridad de las personas. Que a estas experiencias que usted narra han dejado personas muertas que decidieron regresar a sus comunidades y terminaron asesinadas. Así es. Profesor, gracias por tomarnos la comunicación y un gusto poder saludarle. El gusto es mío. Muchas gracias, muy amable. Gracias, es el profesor Óscar Loza Ochoa, integrante de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, una comisión independiente, evidentemente, activista, defensor de los derechos humanos. Y eso es lo que ocurre en estos momentos en el municipio de Sinaloa, mismo estado, Sinaloa, el desplazamiento forzado luego de que 2 bandas criminales se enfrentan y son las familias quienes terminan pagando las consecuencias. ¿Qué consecuencias? No poder estar en su hogar, no poder defender el patrimonio que por años y años han formado, y bien decía el profesor, es la 5ª ocasión que sucede de años hacia acá. E insisto, como yo le decía al principio de esta emisión, el desplazamiento forzado no es un asunto
específico de Sinaloa, sino también de otras entidades del país.